Muy buenos días, alumnos de tercer año. Les saluda su profesora Roxana Corona y hoy hablaremos del tema generador número 1 del segundo lapso. El mismo se llama I used to before. Este tiene un contenido temático del I used to o be used to, sus diferencias y sus usos, además los verbos comodines. Used to. Este se refiere al verbo soler. Cuando se utiliza en pasado, este significa solía. Es un verbo modal que se utiliza para expresar algo que ocurría en el pasado de manera habitual, pero ya no sucede. Por ejemplo, I used to dance a lot at the parties. Yo solía bailar mucho en las fiestas. Para utilizar este verbo debemos respetar esta estructura. Sujeto más el used to más el verbo en infinitivo más el complemento. Para la expresión negativa de este verbo será la siguiente: subject más el negativo más el verbo en infinitivo más el complemento. Por ejemplo, I didn't used to dance at the parties. Yo no solía bailar toda la noche. Para hacer la pregunta utilizando el used to, la estructura será la siguiente: el auxiliar did más el sujeto más el verbo infinitivo más el complemento. Por ejemplo, did Jonathan used to eat pasta last night? ¿Solía Jonathan comer pasta? Algunos ejemplos con los que podrás practicar son los siguientes. Sandy used to dance very well. Sandy solía bailar muy bien. The teacher used to study very much. Los profesores solían estudiar mucho. Milagros used to sing merengue. Milagros solía cantar merengue. Para preguntar sería, did you used to come late at home? ¿Solías llegar tarde a casa? No, I didn't used to come late at home. No, no solía llegar tarde a casa. Una nota importante que deben tener en cuenta, y es que cuando se utiliza el auxiliar did en la oración, este indica pasado, por lo cual used to se coloca en infinitivo, es decir, used to. Hay una secuela o una parte de lo que es el used to que también podemos utilizar, que significa estaba acostumbrado a o solía estar acostumbrado a. Además del used to, que se trata de algo que solíamos hacer, también lo podemos utilizar para expresar o indicar que estábamos acostumbrados a algo pero ya no ocurre. Para ello se debe acompañar con el verbo to be y cumplir la siguiente estructura: el sujeto más el verbo to be en su conjugación más el used to más el verbo en ing o gerundio más el complemento. Por ejemplo, Sarah is used to eating breakfast. Sara estaba acostumbrada a comer pan. Importante que deben tener en cuenta es que cuando se usa el be used to, el verbo que precede siempre debe estar en ing o gerundio, nunca en infinitivo. Cuando se utiliza el verbo to be en la estructura, para negar no podemos utilizar el auxiliar, sino que utilizaremos el mismo verbo to be, así como en el siguiente ejemplo. I'm not used to speak English. I'm not used to speak English in class. Yo no estaba acostumbrado a hablar inglés en clase. La estructura para esta negación es la siguiente: el sujeto más el verbo to be en pasado más la negación más el used to más el verbo ing más el complemento. Si se desea expresar algo a lo que estábamos acostumbrados, deberemos expresarnos en pasado conjugando el verbo to be en pasado. En el caso de las preguntas o interrogativa con be used to,
Se debe mantener la conjugación del verbo to be en pasado y el gerundio del verbo. Solo deberemos intercambiar el sujeto con el verbo to be. Solo se debe cumplir la siguiente estructura: el verbo to be más el sujeto más el used to más el verbo ing más el complemento. Por ejemplo, was Jonathan used to going to school every day? Jonathan estaba acostumbrado a ir a la escuela todos los días. Una acotación importante es que después de usar el be used to, no se debe usar verbo infinitivo o se cambiaría el sentido de la oración. Algunos tips importantes para marcar la diferencia entre el used to y el be used to son los siguientes. Se debe tener cuidado para no confundir ambas estructuras. Las diferencias son: used to significa solía y el be used to quiere decir estaba acostumbrado a. Con el used to, solía se describe el verbo de la acción en infinitivo, mientras que con be used to, estaba acostumbrado a, el verbo va en gerundio. En el inglés también existen los llamados verbos comodines. Son los mismos que podemos utilizar con el used to para darle otro sentido a la oración. Estos son: grow significa crecer, pero cuando lo utilizamos con el used to, quiere decir que es el proceso de algo. También está el get. Tiene diferentes significados. Este puede ser obtener, conseguir, llegar. Pero usado con el used to, habla del proceso de algo. También tenemos el become, que significa llegar a ser o convertirse en. Y si lo usamos con el used to, también significa llegar a convertirse en algo. Este ha sido todo el tema generador, el cual será evaluado con una guía de ejercicios en el salón de clases. Deben llevar sus clases copiadas en el cuaderno y resolver la guía de ejercicios en el salón de clases. Los criterios a evaluar serán la gramática, la pulcritud, la responsabilidad, la efectividad de resolución de ejercicios y el cuaderno. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme vía WhatsApp o correo electrónico y con mucho gusto les responderé. Bendiciones para todos.